Está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes a todos. Queremos darles la bienvenida al primer conversatorio sobre metodologías de Value and Risk. En 5 minutos daremos inicio a la presentación. Estamos esperando tener un poco más de asistentes. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro primer conversatorio sobre metodologías de calificación de Value and Risk. En este momento daremos inicio a la presentación. Hoy explicaremos los mecanismos a través de los cuales evaluamos los fondos de inversión colectiva o portafolios de inversión, así como el desempeño de los fondos a abril de 2020. Los acompañamos de parte de la calificadora Andrés Vuelvas y Joely López, líderes sectoriales. Antes de iniciar, queremos recomendarles que a la medida que surjan preguntas, podrán enviárnoslos a través de la opción Preguntas y Conversaciones. Nosotros
daremos respuestas a sus cuestionamientos al final de la presentación. Las preguntas serán respondidas tanto por Andrés como por mí al final de la jornada. Andrés, ¿me ayudas con la presentación, por favor? Ok. Buenas tardes a todos. Listo. Para iniciar, queremos contarles que a través de los años hemos desarrollado diferentes metodologías para analizar a nuestros clientes. En el último año, reforzamos nuestra metodología de fondos de inversión y siempre nos hemos caracterizado por dar opiniones robustas, de calidad, soportados en el conocimiento del sector y encaminados a entender las particularidades del negocio para entregar un análisis diferenciador y con los más altos estándares. Para fondos de inversión, hemos utilizado diferentes herramientas de mercado y desarrollos internos a través de los cuales buscamos medir los niveles de exposición a los riesgos de crédito, mercado, administrativo y operacional, y en el último año con la incorporación de riesgo de liquidez. Andrés, ¿me ayudas, por favor? Para analizar los fondos de inversión colectiva, Value & Risk tiene en cuenta las características de los fondos de inversión calificados, el tipo de fondo, los riesgos a los que se exponen, sean financieros, crédito, mercado de liquidez o administrativo y operacional. En este sentido, tenemos en cuenta la historia de como mínimo 3 años de fondos y adicionalmente la evolución de los adherentes o inversionistas y, lo más importante, los mecanismos de comunicación que emplean los administradores para garantizar la comunicación con sus clientes. Ahora le voy a dar la palabra a Andrés, quien les va a explicar la evolución que han tenido los fondos de inversión colectiva calificados en el mercado a abril de 2020. Ok, gracias Joely por la introducción. Digamos que algo que hizo la calificadora Value & Risk en el último mes es hacer un análisis de los fondos que están calificados en el mercado. Estos fondos nos parece que tienen una gran participación en el total, ya que representan el 62,7% del total de los recursos que se encuentran ahorrados en estos vehículos de inversión. Inclusive en el mes de abril este porcentaje se incrementó frente a marzo anterior. Si ustedes observan en la parte inferior de la diapositiva, en septiembre habían venido incrementándose los recursos administrados en un 17% en este tipo de fondos. Ya para marzo uno evidencia la caída que tuvieron los fondos, obviamente, por cuenta del aislamiento obligatorio y todo lo que ha ocasionado el COVID-19, y la reducción en esos 6 meses fue de 22%, pero nos quedamos con este valor. En solo el mes de marzo, 33,9% fue la reducción en los recursos administrados, es decir, el impacto fue importante y más adelante en la presentación miraremos cómo fue atendido este retiro. Ya para abril evidenciamos una recuperación de 8,6% para llegar a 60 billones de pesos administrados por los 80 fondos calificados. Uy, perdón. Para evaluar el riesgo de crédito, Value & Risk tiene en cuenta diferentes análisis y mecanismos de medición, entre los que se cuentan los niveles de concentración por sector, calificación, emisor, la consistencia de las metodologías de los administradores, el cumplimiento de límites internos y externos, los modelos implementados para medir y controlar la exposición, y adicionalmente, en el último año implementamos
el cálculo de credit bar, el cual nos permite estimar la máxima pérdida posible que puede presentar un fondo por la materialización de factores de riesgo de crédito. Uno de los aspectos que nos han hecho ganar participación de mercado es la calificación de fondos de inversión colectiva con activos no tradicionales. Nosotros conocemos estos fondos por aquellos que tienen activos que no están registrados en el RNBE y tienen diferentes características para gestión de riesgo de crédito. En este caso, nos enfocamos a analizar los mecanismos y metodologías que tienen los administradores para evaluar el nivel de exposición a estos factores. Para medir el riesgo de crédito, la calificadora tiene en cuenta 8 escalas de calificación que van desde la más alta, FAAA, hasta FD, que significa incumplimiento. Adicionalmente, asignamos una calificación global de FE cuando no contamos con información suficiente para explicar las calificaciones de riesgo de crédito, mercado, liquidez, administrativo y operacional. Ahorita, Andrés les explicará a abril de 2020 cómo fue el comportamiento de la gestión de riesgo de crédito de los fondos calificados. Ok. Dentro de los factores que mencionaba Joel en la evaluación, uno de los que nosotros identificamos es la concentración que se tiene en el portafolio por las calificaciones que constan en esos títulos. Entre marzo y abril realmente no hubo un cambio significativo en este concepto. Uno lo que sí alcanza a diferenciar es que en las calificaciones que tienen los fondos, en el caso de los AAA, sí se evidencia una mayor concentración en títulos que estén calificados en esta calificación de largo plazo o de uno más en corto plazo y un 8% en nación. Cuando esas participaciones o esas concentraciones van disminuyendo, hay una consecuente disminución en la calificación de riesgo de crédito, que es lo que se está evidenciando aquí. Lo que uno se observa en el caso de las categorías A y BBB es que hay una mayor concentración en títulos que no están calificados, es decir, en activos no tradicionales, como se explicó anteriormente. Un punto aquí importante a señalar es que realmente la participación de títulos TES en estos fondos calificados es baja, aproximadamente entre un 3,8% y un 4,7% que se dio en el último bimestre, y realmente hay una mayor concentración en el sistema financiero, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. El 90% de las inversiones que están, las inversiones que se realizan por parte de los administradores se concentran en el sector financiero. Esto tiene una explicación y es el hecho de que estos fondos calificados generalmente tienen un perfil más conservador en las inversiones, buscan alguna rentabilidad, pero digamos con algún control de riesgo mucho más alto. Entonces, uno observa que hay una mayor concentración en títulos CDTs, más corto plazos, y eso justifica pues la mayor participación que se tiene en el sistema financiero. CDTs y bonos que son emitidos por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Hay unas menores participaciones en el sector público y en el sector real, estas participaciones realmente están más asociadas a los activos no tradicionales que administran estos fondos de inversión colectiva. También hicimos para el mes de abril un análisis sobre las concentraciones que existen por emisores. Aquí nos sorprendió este resultado, el hecho de que en los fondos que tienen una calificación de crédito, digamos, más alta, realmente hay una concentración más importante tanto en el primer emisor como en los 3 primeros emisores. Concentración que va bajando en la medida que la calificación va disminuyendo, a excepción de los rangos BBB. Value and Risk, digamos que para el análisis, no se queda únicamente en esta concentración. Digamos que también hay que advertir que no es lo mismo tener 3 emisores concentrados en un 40 o 44% cuando se tienen 10 emisores dentro del portafolio, a 3 emisores concentrados en un 44% cuando se tienen 20 emisores. Nosotros también estamos incorporando como una medida complementaria el índice de Herfindahl-Hirschman, el cual
pues tiene unos rangos de puntuación para poder determinar si los valores son bajos, aceptables, moderados o altos dentro del portafolio. Entonces, esto también nos ha ayudado para determinar si el portafolio se encuentra realmente concentrado o no. Otro aspecto que ha venido desarrollando y que se está incorporando en el último tiempo es el Credit Bar. Esta es una herramienta que ha sido desarrollada internamente, considerando pues información que actualmente es pública y se construyó y se ha venido estudiando. En el mes de marzo y en el mes de abril, evidentemente sí hay una consecutividad o una coherencia dentro de la calificación que obtiene el fondo y el valor del Credit Bar. Piensen en el Credit Bar como si fuera un nivel de pérdida esperada de los portafolios. Ese es el ejercicio que se está haciendo e inclusive, si ustedes miran a abril, los resultados que se están obteniendo por parte de este indicador evidencian pues una correlación alta con respecto a la calificación de riesgo, con lo cual pues digamos que nosotros vamos a estar haciendo un seguimiento mucho más estricto y mucho más cercano de los fondos que están siendo calificados por parte de nosotros en función a esta herramienta que ha desarrollado Value & Risk internamente. Ahora, para medir el riesgo de mercado, la calificadora tiene en cuenta diferentes medidas, entre eso la composición de los portafolios por factores de riesgo, la consistencia en las políticas y metodologías, la evolución de la duración, rentabilidad, volatilidad, coeficiente de variación y compensación del riesgo de los fondos, así como los modelos y metodologías desarrolladas por el administrador para gestionar este tipo de riesgo. Adicionalmente, incorporamos en nuestro análisis la estimación de un VAR interno, el cual nos permite tener un panorama de comparación de los fondos calificados frente a el sector y su grupo par. Es de mencionar que la calificación de riesgo de mercado se estima en una escala que va de 1 a 6, en la cual se mide la sensibilidad a esos factores de riesgo, desde muy baja para BRM1 hasta muy alta BRM6. Un aspecto o varios de los variables que ya estaba comentando Joely para hacer la evaluación de riesgo en mercado fueron incorporados también en este estudio que se hizo a los fondos calificados. La composición que se observa por los portafolios realmente no había tenido muchas variaciones en un par de variables que son los depósitos a la vista. Si ustedes se fijan, entre septiembre de 2018 y hasta marzo de 2020, la concentración de los depósitos a la vista en los fondos calificados era de alrededor de un 26% en promedio. Sí se había visto ya un incremento en las participaciones en tasa fija, la cual sí se incrementó notoriamente entre septiembre y marzo de 2020, pero también había una cierta compensación con los indicadores o títulos que estaban indexados. Para abril, la composición también también tiene un cambio importante, y es el hecho de que los depósitos a la vista ganan participación. Esto tiene sentido porque a raíz de los retiros que se dieron en marzo, muchos administradores decidieron ser más conservadores y tener una mayor disponibilidad de recursos para poder atender potenciales retiros. Si bien se vio la recuperación en abril, como se mostró anteriormente en una diapositiva, todavía mantienen una participación importante porque pues existe todavía una incertidumbre en el mercado de cómo va a ser el comportamiento, en especial pues en las personas jurídicas y fideicomisos, que son los que hemos detectado son los principales adherentes de los fondos. Entonces, para poder atender estos retiros. Pero ha habido unos cambios importantes y pese a que había también ganado una participación, ha venido reduciéndose. Cuando uno evidencia esta estructura ya por calificación de riesgo de mercado, encuentra que hay una correlación entre las concentraciones en tasa fija. Si se fijan, tanto en marzo como en abril, que se mantuvo en un 38%, redondeándolo, eso estuvo en calificaciones de riesgo 1, pero en la medida que los riesgos fueron incrementándose,
la tasa fija tenía una mayor concentración, que si uno también considera lo que tiene en la participación de VRs, las concentraciones serían muy importantes. Esto también contrasta con la menor participación que se tiene en cuentas a la vista. Y esto tiene cierta coherencia porque la verdad se busca rentabilizar mucho más el fondo. Entonces, allí están las estructuras, realmente, pues, digamos, guardan cierta coherencia frente a las calificaciones observadas. Ya viendo la rentabilidad y la volatilidad de los portafolios, es muy clara las variaciones que se dieron en las rentabilidades a 30 días. En el mes de marzo, prácticamente todos los tipos de fondo, con la categorización que propone CIFIC, tuvieron una pérdida, que en el mes de abril se ve, digamos, no solo subsanada, sino totalmente compensada, en los cuales se lograron rentabilidades efectivas anuales muy superiores a lo que se venían observando en los 12 meses anteriores. Es decir, hubo una recuperación que incluso llevó a que estos fondos en promedio rentaran un 5,9% en el último mes. Esto también está atado a una mayor volatilidad en las rentabilidades y en la variación de riesgo que vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de las medidas que Value and Risk trabaja para hacer la gestión o para medir la gestión de las rentabilidades y de los riesgos, es la compensación de estos últimos. En ese sentido, encontramos que en efecto hay una mayor volatilidad de los fondos en la medida que hay una calificación de riesgo más alta y también una rentabilidad, pero esta claramente no se ve tan compensada cuando uno va a estudiar los índices tanto de Sharpe Ratio como de coeficiente de variación. En estas dos categorías, que son las categorías más bajas de riesgo, sí existe una compensación frente a un índice de referencia que Value and Risk, para este caso, el que tomó fue el promedio de la rentabilidad de las captaciones que hacen las entidades financieras hasta por 30 días, por el costo de oportunidad que eso genera. Entonces, digamos que es importante señalar que en los últimos 2 meses, los fondos que están calificados, tanto en 1 como en 2, lograron compensar esa asunción de riesgos. No así para las otras categorías de riesgo, pues evidentemente por la mayor volatilidad que se ha encontrado. También se hizo una relación entre la duración que tiene el portafolio y la calificación de riesgo de mercado que ostenta el mismo. Y en ese sentido sí se evidencia que no solo hay una disminución a abril, digamos las duraciones venían incrementándose porque en efecto se estaba buscando dar una mayor rentabilidad a los fondos, pero con las liquidaciones que hubo de algunos títulos y la mayor participación del disponible dentro del fondo, llevó a que las duraciones ponderadas se cayeran. Eso, pues digamos, es evidente también en los riesgos 1, en los cuales uno observa que la duración promedio ponderada es inferior a 8 meses, pero que en la medida que va incrementándose el riesgo de mercado, se va incrementando, pues, consecuentemente este indicador, inclusive llegando a 3 años en los casos de los fondos que están calificados en un riesgo 5. También, como se mencionó anteriormente, la calificadora ha desarrollado un modelo interno para la medición del VaR. Nosotros lo bautizamos como el VaR-BRR y, pues, digamos, ya hace parte de nuestros informes. En ese sentido, lo que encontramos es que a marzo hubo, digamos, alguna consistencia en los valores obtenidos dentro de esta metodología, a excepción de los 4 y 5, en los que uno sí ve que hubo algún cambio en los niveles de riesgo y esto puede haber obedecido algún cambio en calificación de los fondos que se estaban calificando, dado que en septiembre nosotros evidenciamos en el informe que se hizo en esa ocasión, en el mes de noviembre, que está publicado en la página web de la calificadora, en ese mes de septiembre evidenciamos que sí había una correlación entre las calificaciones de riesgo de mercado y este indicador. Como ustedes observan, abril, los niveles de volatilidad y en el mercado de las variables llevaron a que hubiera una mayor exposición a riesgo de mercado. Y fíjense que solo los fondos que están calificados en riesgo 1 ya tienen un valor promedio superior a cualquier categoría de riesgo de mercado que estaba en el nivel, en cualquier nivel de calificación. Esto, pues, digamos, evidentemente indicaría que, pues,
todos los niveles de riesgo se movieron, absolutamente todos dentro del mercado, y pues obviamente surgen las preguntas naturales de si esto hace que tal vez se tengan que revisar las calificaciones. Más adelante volveremos a este tema, pero sí quería dejar este dato aquí en la presentación de hubo un incremento, nosotros estamos conscientes de ello y creemos que también en mayo puede haber unos bares bastante altos, no replicables a los que se observan en el mes de abril. También dentro de las otras medidas que hemos venido desarrollando como calificadora es el RAROC. El RAROC es la rentabilidad ajustada al riesgo, y una vez nosotros hemos ya calculado tanto el riesgo que se tiene en crédito, que sería en este caso el credit bar, como el riesgo de mercado, nosotros internamente hacemos un ajuste de la calificación. Esto digamos que nos pareció interesante hacerlo porque de pronto se puede quedar uno con los datos de rentabilidad anual. Por ejemplo, abril, los fondos que están catalogados como renta fija mediano plazo rentaron por encima de los que están en renta fija nacional para entidades públicas. Sin embargo, los niveles de riesgo que están asumiendo realmente pareciera que no fuera tan así y pareciera que la mejor compensación la lograron estos últimos a nivel de riesgo. Es decir, que los mayores niveles de incertidumbre que están asumiéndose en este tipo de fondos fueron mejor compensados. Lo mismo ocurre en las tipologías de alto rendimiento nacional, en los cuales si bien la rentabilidad anual es de 3.9 y que sería inferior a la que está catalogada pues en los otros fondos, realmente cuando uno hace la compensación de riesgos, estos fondos de alto rendimiento parecieran haber obtenido una mejor gestión o una mejor compensación de esos riesgos asumidos. Entonces, esta también va a ser una medida que vamos a estar monitoreando a lo largo de los procesos de calificación. Si miramos este RAROC, ya por cruces de calificación tanto de crédito y mercado, es mucho más notoria la situación. Cuando uno solo toma la rentabilidad, encuentra que los fondos que están calificados en 2A y en triple B3 son los que más rentaron efectivo anual, tanto en marzo como en abril. Sin embargo, cuando uno hace la aplicación del RAROC y de los riesgos que se están asumiendo en estos fondos, tal vez la gestión no está tan plenamente compensada y tal vez sí existen unas oportunidades de mejora para optimizar la estrategia del portafolio. En ese sentido, por ejemplo, si ya encontramos que los fondos que están en una categoría A2, o sea, A en riesgo de crédito y 2 en riesgo de mercado, lo tuvieron una buena compensación que incluso se mantuvo a abril. Entonces, ahí hay una cierta tendencia en este tipo de fondos y también, digamos, que vamos a tenerlo en cuenta para que un fondo no se vea castigado porque asume un mayor riesgo. No es malo asumir un mayor riesgo, lo importante es saber compensarlo en una buena forma. Por último, en el caso de riesgo de mercado, este es un punto interesante porque siempre se habla de riesgo de mercado de liquidez. Entonces decidimos incorporar la medición de cómo se comporta esta variable que en principio uno debería pensar que está asociada a un riesgo de mercado, y lo que se encuentra es que realmente no es que exista una plena correlación en el riesgo de mercado. Si ustedes se fijan, los haircuts que pudieran llegarse a aplicar esto con una metodología de Basilea, llegaríamos a que los riesgos de mercado a nivel 3 estarían, hasta ahí estarían, digamos, siendo correlacionados, pero después de allí no es tan clara la relación. En riesgo de crédito sí, se evidencia un poco más, es mucho más claro, más sin embargo también ocurre que haya ciertas diferencias. Por tal razón, Value and Risk creyó conveniente aislar este factor de riesgo y poner una nueva calificación, que en este caso es la de riesgo de liquidez, en la cual se van a hacer las evaluaciones tanto de riesgo de mercado de liquidez, es decir, la posibilidad de perder o de tener pérdidas por liquidar títulos, como por las concentraciones que puedan llegar a generarse por los inversionistas. Entonces, vamos a proceder un poco a explicar muy brevemente en qué consiste esa metodología de riesgo de liquidez. Como bien lo explicaba Andrés, la calificadora a partir de enero de 2020 fue pionera en la medición del riesgo de liquidez para los fondos calificados. Este
Esta pretende dar una opinión respecto a la posición de liquidez que tienen los portafolios, teniendo en cuenta no solo el tipo de activos que lo componen, sino también la concentración y evolución por número de adherentes y las condiciones de permanencia de sus inversionistas. Adicionalmente, tiene en cuenta los modelos, metodologías y mecanismos de medición con los que cuenta el administrador para gestionar este tipo de riesgo. Y hemos desarrollado, como en las anteriores escalas de medición, un IRL estimado por Value and Risk, el cual tiene en cuenta la evolución del máximo retiro acumulado de los últimos 3 años para determinar cuál es ese nivel de exposición que podrían tener los fondos ante el retiro de recursos masivos por parte de sus inversionistas. Para evaluar la posición de liquidez de los fondos, la calificadora emplea 3 categorías, bajo, medio y alto, en la cual la calificación bajo significa una sólida posición de liquidez y corresponde a la máxima calificación de riesgo. Si bien en el último informe, digamos, no tuvimos una medición cuantitativa del riesgo de liquidez, sí hay aspectos que hay que valorar en este sentido para ir entendiendo cómo funciona esta metodología. Uno de los riesgos que evidentemente se encontraron es que entre el inicio del aislamiento y mediados de abril, las caídas en las operaciones de compraventa y liquidez fueron de 67% y de 31%, según un reporte de la AMB. ¿Esto qué quiere decir? Que claramente los administradores de los portafolios estaban o podrían llegar a haber tenido inconvenientes al momento de liquidar títulos en el mercado, no solo por la pérdida, sino también porque no se encontraban las puntas para poder hacerlo. Por esa razón, Value and Risk, dentro de las últimas calificaciones que han salido de riesgo de liquidez, ha valorado las medidas que tomó el Banco de la República, como la ampliación de cupos y plazos en las operaciones repo pasivas sobre la deuda pública y privada. Digamos que esto lo pudimos evidenciar en algunos fondos en los cuales pues, los administradores optaron por estas medidas y pudieron mitigar de una forma muy alta el riesgo de liquidez. Obviamente, también hay una exposición que continúa, que es la volatilidad de los mercados, la cual, pues, obviamente pudiera llegar a que hubiesen nuevos retiros de recursos en caso de que el aislamiento se extienda más de lo planteado. También, digamos que en este sentido se valoran las otras medidas que ha tomado el ente regulador, en este caso la Superintendencia Financiera, el cual permite inyectar recursos en el fondo hasta por un 15% del valor de ese FIC. Claro, con la condición o la restricción de que estos fondos deben mantenerse en un plazo de 120 días, pero esto, digamos que en la medida que los administradores tengan la capacidad de poder apoyar a sus fondos administrados, pues se evita que haya una pérdida en el valor del fondo y por ende también de la rentabilidad. Por último, también nosotros hemos valorado, y como se mencionó anteriormente, la adecuada posición que se tiene en el disponible. En promedio, vimos que entre septiembre de 2018, o sea, ya hace más de año y medio, y marzo de 2020, el promedio es del 26 a 27%. Está en ese rango, pero en abril, inclusive, vimos una participación de 33% que permitiría cubrir inclusive el peor escenario de estrés, que fue el que vimos entre febrero y marzo, cuando hubo un retiro del 33% precisamente en los retiros de los inversionistas, y que creemos, por parte de Value and Risk, que no se va a repetir. O sea, que pudiera haber una vulnerabilidad en los retiros, pero no en esa magnitud como se evidenció en febrero pasado, en marzo pasado. Creo que hemos sido explícitos a lo largo de la presentación que la gestión que hace el administrador es fundamental para medir los niveles de exposición de los fondos que administra. Por eso, la calificadora asigna una calificación de riesgo administrativo y operacional que se soporta en esa habilidad que tiene el gestor para administrar recursos de terceros. En ese orden de ideas, dentro de la calificación se tienen en cuenta la estructura de la sociedad administradora, la experiencia de los gestores, en los procesos de control interno, las políticas de
gestión de riesgos y estructura tecnológica para su gestión, los procesos de toma los procesos de toma de decisiones, así como los niveles de automatización que conlleven a la eficiencia en esa gestión. Por eso, la calificadora emite una calificación entre 1 y 6 para el riesgo administrativo y operacional, la cual incluye nomenclatura más y menos para asignar una graduación del riesgo relativo a las medidas entre 1 y 3. La más alta es 1 más y la menor es 6, que implica incumplimiento. Antes de culminar, nosotros queremos manifestarles que no evidenciamos una ineficiencia en la gestión que han hecho los administradores de los fondos calificados por Value and Risk en la coyuntura actual, y por eso destacamos la habilidad con la que respondieron a los requerimientos tanto del mercado como de sus inversionistas e incluso del ente regulador. Así es, Joely. De hecho, ya estamos llegando pues a la parte final de la presentación de hoy, antes de entrar a la sesión de preguntas, pero pues quisimos resumir un poco todo lo que se ha conversado anteriormente y un poco dar nuestras opiniones o nuestras posiciones acerca de las perspectivas de qué es lo que viene para los fondos calificados en el mercado. Un punto que digamos es el más evidente es, bueno, ¿y cómo se van a comportar los fondos o los recursos que van a estar administrados en los FIC en los próximos meses? Desde Value and Risk nosotros creemos que va a haber unos crecimientos moderados en los activos administrados en lo que resta del año. De hecho, consideramos que si se logra llegar a los niveles que se tenían en febrero, va a ser todo un éxito al cierre de este año. Nosotros creemos que va a haber un pequeño crecimiento frente al diciembre, pero va a ser muy, muy bajo. Esto pues digamos que ya se viene viendo. En abril hubo una recuperación importante, como ustedes vieron en los fondos administrados, de 8,6%, pero pues todavía presenta pues una brecha bastante fuerte frente a lo que se tenía en febrero, y pues eso hace que haya un rezago en este tipo de fondos. Digamos que también creemos que es posible que con el tema del gasto público que se pueda llegar a dar en el segundo semestre, pues para hacer alguna reactivación de la economía, se puedan incentivar esta política expansiva y en ese sentido poder dar algún estímulo tanto a la economía. Y por esa razón tal vez se puedan manejar algunos fondos dentro de estos FIC calificados, aunque eso sería algo más temporal. Otro desafío con el que se van a encontrar los administradores o con que se vienen encontrando es el logro de mayores rentabilidades. Digamos que obviamente en el caso de los fondos calificados, y valoramos eso y lo resaltamos mucho desde Value and Risk, es el hecho de que se ha podido mantener una cierta rentabilidad neta que pudiera ser incluso, dados las reducciones que se han dado en el Banco de la República, esas rentabilidades pudieran ser reales esta vez, o sea, por encima de lo que va a hacer la inflación. Pero sí va a haber un reto en el sentido de que no hay un mercado profundo. Digamos que nosotros en el mes de febrero hicimos un estudio acerca de cómo se comportan las emisiones del sector real, en las cuales pues todavía hay una participación muy baja dentro del PIB de estas emisiones, y todavía se encuentra una oportunidad para que las empresas del sector real salgan al mercado. Obviamente esto requiere de una sensibilización en la asunción de riesgos tanto por los entes reguladores como por los administradores. Pero allí se encuentra una oportunidad, y más en estas condiciones actuales de tasa que viene bajándose y de necesidad de recursos por parte de las empresas pues, más grandes del país. También pues encontramos que va a haber una volatilidad en los portafolios. Nosotros creemos que todavía va a haber unos rezagos en el mercado en el mes de mayo, inclusive en el mes de junio, para que se puedan obtener mejores rentabilidades. Y también, de hecho, se ata con que la mayor participación, como se mencionó al principio, la mayor participación que se tiene en CDTs hace que pues la renovación de estos a nivel institucional pues presente también un desafío con un escenario de baja en tasas.
en los cuales también pues los bancos van a querer retener los recursos y que también va a tener un margen limitado de cuánto pueden reducir su tasa de captación, considerando también que van a tener una reducción en las tasas de colocación. Entonces, allí vemos también un desafío enorme de poder mantener unos niveles de rentabilidad en este tipo de títulos que hasta donde nosotros hemos podido averiguar es una participación importante, los CDTs dentro de la estructura. También vamos a hacer o consideramos que lo más prudente es hacer una revisión individual y no masiva de las calificaciones de riesgo de mercado y liquidez. Esto porque, pues, como mencionamos al estudiar el VaR, toda la ventana de riesgo se movió. Y pues digamos que si vamos a tener en cuenta no más el indicador de valor en riesgo, pues habría que hacer un movimiento masivo de calificaciones, lo cual no creemos que esté consecuente con el comportamiento de mercado ni la coyuntura actual. Sin embargo, pues evidentemente vamos a seguir haciendo esta medición porque entendemos que es algo coyuntural, que es algo que se está dando en estos meses y no es algo permanente. Cuando haya una mayor estabilidad, cuando Valiant Risk evidencie que ya las condiciones están un poco más constantes, allí entraremos a hacer una revisión pues ya mucho más profunda de cuál puede ser el parámetro a seguir para tomar acciones de calificación en ese sentido. También, evidentemente, la coyuntura ha obligado a que haya una recomposición de los títulos, de los portafolios. Entonces, también nos hemos estado encontrando con estructuras que tal vez han diferido enormemente a abril de lo que venía manejando el portafolio. Y esto es algo que simplemente se dio por la coyuntura. No es algo que tal vez el administrador haya planeado y nosotros estamos más bien valorando, como mencionó Joely en la parte de administrativo y operacional, hemos estado valorando es qué mecanismos ha tenido el administrador para mantener un poco la rentabilidad anterior, que es al final lo que le interesa a los inversionistas, pero disminuyendo los riesgos, por lo que valoramos también las menores duraciones que se han estado observando. En el caso de las calificaciones de riesgo de crédito y operacional, lo ato un poco a lo que acaba de mencionar Joely en el tema operacional, se ha evidenciado cómo han sido los mecanismos y los protocolos dispuestos por los administradores para operar en contingencia y realmente nos hemos sentido tranquilos dentro de lo que hemos podido evaluar. En el caso de riesgo de crédito creemos que no va a haber cambios realmente fundamentales por el hecho de que pues, el mercado todavía no tiene una profundidad grande y que los títulos actualmente que se pueden encontrar en el mercado no tienen unas calificaciones grandes. Entonces allí altas, perdón, o de riesgo. Entonces allí lo que vamos a evaluar es más como las concentraciones que pudieran llegar a tener y hacer una medición del credit bar que estuvimos exponiendo anteriormente. Y ahora pues entramos a la sesión de preguntas, Joely. Claro que sí, Andrés. Mira, hemos recibido varias interrogantes de parte de nuestros asistentes. Una de ellas es, ¿cómo vemos los FICs que son altamente intensivos en activos no tradicionales en cuanto al perfil de riesgo de crédito? En cuanto al perfil de riesgo de crédito, pues una de las evaluaciones que nosotros hemos venido haciendo es también evidenciar pues, cuál es el tipo de activo tradicional que está, en el cual se está invirtiendo. Por ejemplo, en el caso de las libranzas, pues nosotros también consideramos fuertemente cuáles son los pagadores. Y en principio los pagadores que hemos estado observando son de muy alta calidad. Eso, pues digamos que en principio mitiga fuertemente el riesgo de crédito, porque pues digamos que la mayor parte son libranzas del sector público o pagadores que son AAA. Y como funciona la libranza y digamos la estabilidad que se tienen en esos créditos que se ceden a estos fondos, realmente funciona con un mitigante bastante fuerte. No se puede desconocer, claro está, que estos activos tradicionales, al no estar calificados, tienen una mayor ponderación de riesgo, como ustedes evidenciaron en el credit bar, en el cual pues las categorías A y BBB generalmente tienen una mayor inversión de riesgo en riesgo de crédito en estos activos tradicionales, no tradicionales, pero tienen una mayor calificación de riesgo de crédito. Más sin embargo, nosotros consideramos que todo el espectro que esté entre AAA y BBB es un riesgo razonable, o sea, son grados de inversión
y los inversionistas podrían sentirse tranquilos, y así como los administradores, en optar por este tipo de instrumentos pues para darle una mayor rentabilidad, porque los riesgos todavía siguen siendo controlados. Perfecto, Andrés. Ven, nos hacen otra pregunta. ¿Cómo esa profundidad de mercado puede afectar el comportamiento de los fondos a el cierre de 2020? Ok, ese es un punto, digamos, crucial porque sí, como mencionábamos anteriormente, vemos unas oportunidades. Esta es una oportunidad de mercado para las entidades, para las empresas del sector real de hacer emisiones. Digamos que las condiciones están dadas para ello porque se vienen viendo reducciones de tasas por parte del Banco de la República y una necesidad de fondeo por parte de las empresas del sector real, dadas las necesidades que se están presentando. Entonces creo que esta es una invitación a estas empresas a que salgan al mercado, o sea, vayan gestionando pues alguna emisión, como ocurrió ayer con la emisión de Bogotá, que fue totalmente exitosa y sobredemandada, porque estas inversiones que son alternativas, pues el mercado yo creo que en este momento las va a poder aceptar. Eso creo que puede ser una oportunidad para mejorar la profundidad de mercado que tiene actualmente Colombia, que no es alta, realmente es baja frente al promedio PIB, que es alrededor del 5% de las emisiones del sector real, que es bastante bajo y creo que esto va a ayudar a que haya una mayor profundización. Perfecto. Andrés, también nos están preguntando qué impacto esperamos para activos como el PEI, teniendo en cuenta que las rentas se pueden ver afectadas ante la coyuntura. Ese es un punto interesante porque, claro, los PEI también tienen un componente de valoración de los títulos de los subyacentes, los que están metidos dentro de los fondos. Ahorita con la negociación que empieza con los dueños de los locales, en los cuales ya se permite incluso tener solo un mes de multa para poder terminar los contratos, eso puede llegar a aumentar las tasas de vacancia. O sea, en ese sentido, consideramos que la mayor rentabilidad de este tipo de instrumentos va a estar dada es por la valoración del subyacente más que por el arrendamiento. Y en ese orden de ideas es posible que este año pueda haber un frenazo dentro de las rentabilidades que se venían viendo, porque pues para algunos he sabido que los fondos inmobiliarios eran los que mejor desempeño estaban mostrando en total. Aún no los tocamos ahorita en esta presentación porque pues no son fondos calificados, pero sí son fondos que se vienen desempeñando de una gran manera y que pudieran ver un poco mermado en este año pues esas rentabilidades. Entonces, ese digamos es el desafío que tendrían esos fondos en este momento. Vale, también nos preguntan que cuáles consideramos son las variables de seguimiento, especialmente para no impactar el riesgo de mercado como lo vimos en la presentación. Ok, creo que como ustedes se dieron cuenta, nosotros vamos a seguir haciendo un seguimiento a los valores en riesgo que tienen los fondos. Digamos que también estamos sensibilizados por parte de la calificadora, que todos los riesgos se incrementaron y que, pues digamos, es entendible que un fondo de riesgo 1 que es de muy bajo riesgo y que tampoco tiene otros mecanismos para poder bajarlo, salvo invertir todo en disponible, pues va a tener unos niveles de VaR altos. Esto es algo coyuntural, más sin embargo, vamos a hacerle ese seguimiento dentro de esa coyuntura a esta variable. Otra variable a la cual vamos a estarle haciendo seguimiento es a la duración de los portafolios. Claramente, en la medida que esté más corto, va a tener una menor repercusión los movimientos que haya en el mercado dentro de las valoraciones de esos títulos. Entonces, ese es otro punto que nosotros vamos a tener como mitigante al primero. Esos dos están acompañados. Claramente, digamos que ustedes vieron que la mayor participación en tasa fija hace que el riesgo de mercado se incremente. En este momento, cualquiera pudiera llegar a pensar que estar en tasa fija incrementa la rentabilidad y eso es cierto, pero también hay que considerar que eso también tiene algún grado de volatilidad. Entonces, digamos que ese también puede llegar a ser un factor que nosotros vamos a estar revisando de cara a riesgo de mercado para los próximos meses. Y evidentemente, por último, las medidas de compensación de riesgos. Nosotros sí creemos desde la calificadora
que una medida de gestión debe estar acompañada o una rentabilidad debe estar acompañada por estas medidas de gestión. Si asumo más riesgos, debería obtener unas mejores gestiones y unos mayores rendimientos en función a ese riesgo asumido. Perfecto. También nos están preguntando cuál es el beneficio que nosotros le damos al índice Herfindahl, ya que obliga a tener muchos emisores y en Colombia no hay tantos, y además cómo afecta el riesgo de crédito y de liquidez. Ok, en el caso de riesgo de crédito, nosotros, como mencionamos anteriormente, vimos una mayor concentración de títulos de emisores en las calificaciones de más bajo riesgo. El mitigante a a esa concentración de emisor es claramente la calificación en las cuales estén esos emisores, ¿no? Creo que tengan esos emisores. A lo que nos referimos con el caso del IEHH, en efecto, no hay muchos emisores en el mercado, pero sí consideramos que no es lo mismo estar con una concentración de 3 emisores de 44% cuando solo tienes 5 emisores o 6 emisores dentro del portafolio, a cuando se tienen 10 o 15, que en efecto ya es un número más plural y permite mitigar de mejor manera los riesgos. 15 es un número, digamos, adecuado en el sentido de que pues no hay una mayor profundidad en el mercado como lo hemos discutido y que se dificulta claramente encontrar mayores posibilidades de inversión, pero evidentemente procura que haya una mayor mitigación de estos riesgos. Esta es una medida complementaria. Digamos que lo que nosotros estamos desarrollando a nivel interno es tener, o se considera, perdón, la concentración por emisores, pero esa concentración de emisores o esa calidad dependerá también de la calificación y de qué tantos otros emisores tiene para que haya una mejor correlación. Esto al final nosotros también lo pudiéramos llegar a ver dentro del credit bar. Entonces ahí les vamos dando esa pista, o sea, digamos que en efecto un mayor nivel de emisores que se tenga dentro del portafolio, pues podrá mitigar en mejor medida pues los riesgos de crédito. En el caso de liquidez, no tenemos todavía la relación, digamos que no habría una relación todavía plenamente directa, más sin embargo, nosotros pues anticipamos un poco, sí, ya estamos trabajando sobre un LAR para los próximos meses, que esperamos sacar en el próximo informe de fondos, para poder contemplar este tipo de cosas, tanto de las correlaciones que pueda llegar tener con los emisores, con los retiros que se están dando en el mercado, eso también en función a la información pública que se pueda encontrar para poder hacer estos ejercicios. Vale. También nos preguntan que si se pueden esperar cambios en la calificación de emisores con carteras altamente expuestas en microcrédito, créditos de vehículo y de consumo en general. Ok, allí habría que ver exactamente la calidad de la cartera o calidad de la libranza, habría que ver a qué se hace referencia, porque puede ser un pagador que esté metido en estos sectores o que se esté comprando una cartera, como bien se indica en la pregunta, de microcrédito. Evidentemente hay que hacer una evaluación, porque pues es claro que la cartera de microcrédito está teniendo una afectación importante en estos meses, porque pues está muy dirigida a una población que es más informal. Y evidentemente la mayor exposición en este tipo de nichos pudiera llegar a ser una revisión. Esto tiene que hacerse de forma individual, hay que revisar exactamente pues cómo estaría compuesto el portafolio, pero esas dos variables claramente pueden llevar a que haya una acción de calificación en ese tipo de fondos. Vale, Andrés, pues nos queda un minuto de transmisión y en realidad creería que estamos apenas para agradecerles a todos por su participación. Nos preguntan cuándo va a ser nuestro próximo evento. Les estaremos informando a través de nuestras redes sociales o piezas de comunicación. Y adicionalmente recordarles que para estar informada sobre los informes que emitimos en Value & Risk los encuentran en nuestra página web, redes sociales y también nos los pueden solicitar a través del correo@vrisr.com, en el cual se pueden suscribir a nuestro newsletter. No sé, Andrés, si tú quieras decir algo más. Estamos terminando la transmisión. Sí.
Ok. No, a todos los asistentes el día de hoy, muchas gracias por tomarse una hora de su tiempo para acompañarnos en esta iniciativa que estamos iniciando. Básicamente, este es nuestro primer webinar, como mencionó Joelia al principio, y esperamos que no sea el último. Creemos que hoy tuvimos una buena asistencia en ese sentido y creemos que hay espacio para hablar de este y de otros temas que hemos estado estudiando al interior de la calificadora. Así que muchas gracias por esa asistencia y que tengan un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias a todos. Esperamos, si tienen algún comentario adicional, nos lo pueden hacer saber a través de nuestras redes sociales.